porque tenemos ahorita pues a un invitado y le damos la bienvenida en este espacio a Federico Taboada, quien es arquitecto y urbanista. Él nos va a hablar sobre esta reconstrucción porque en Acapulco y lo que acabamos de ver esta mañana tiene que ver con una reconstrucción para las zonas rurales, para las zonas en donde pues más devastado a lo mejor también se encuentra ahora Guerrero, pero también nos falta otro sector que es el sector empresarial y sobre toda esta zona turística. Vamos a conversar para platicar sobre las ideas que tienes acerca de cómo reconstruir esta zona. Bienvenido, Federico, a este espacio de Café y Noticias. Perla Velázquez, muchísimas gracias por darme la bienvenida aquí y a todo el auditorio. Como comentas, se presenta hoy el programa por parte del gobierno para la reconstrucción y bueno, vienen muchas cosas que son muy lógicas, como adelantar las pensiones, hacer exenciones del IVA, obviamente la repartición de despensas, canastas básicas, un apoyo muy importante por parte de recursos por parte de jóvenes construyendo el futuro, y muchos trabajadores del gobierno que se van a estar enfocando en esta zona, que me parece muy normal y bastante bien. Ahora, a mí me parece que, digamos, en la parte social es un paso muy importante. Ahora tenemos que ver también la infraestructura. Yo siempre comento que una gran parte de la transformación viene por parte de los derechos, salario, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, pero la otra también viene por parte de la infraestructura, porque México tiene un retraso de infraestructura muy grande. Tenemos un retraso casi de 50 años. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque, pues, ¿de qué sirve que tú tengas en el artículo 4 de la Constitución el derecho a la salud si tu clínica más cercana está a 4 horas de tu comunidad? Pues entonces no tienes derecho a la salud, por más que esté en la Constitución. Entonces requerimos mucha infraestructura y Guerrero tiene un rezago de infraestructura muy importante. Entonces, bueno, pues si a eso le sumas el impacto del huracán, ve nada más las imágenes, cómo quedaron las zonas devastadas, pues entonces tenemos que pensar en una reconstrucción que sea mucho más incluyente, que atienda esos rezagos y que provea un ambiente de mucho menor desigualdad. Las zonas turísticas en México son zonas en donde se exacerba la desigualdad. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una desigualdad, o en la zona metropolitana, muy clara. El poniente es de muy altos ingresos y, digamos, de Tlalpan hacia el oriente, hacia Ixtapaluca, Iztapalapa, Chalco, y otras comunidades, pues es una zona mucho más pobre. Pero, digamos, es un territorio muy vasto. En Acapulco es bastante claro, en un territorio muy pequeño. La zona turística está muy bien servida. Hay seguridad, hay agua de muy buena calidad, hay electricidad, hay todos los servicios. Y saliendo de la zona turística, que es relativamente pequeña, ya no hay agua. Lo veíamos en testimonios recientes. Unas personas que les decían, oigan, ¿y tienen agua? Dicen, no, no tenemos agua, pero nunca ha habido en las zonas más pobres de Acapulco. Entonces, si lo que queremos es una reconstrucción que sea mucho más incluyente, tenemos que atenuar esas desigualdades que hay, que se exacerban mucho ahí. Bueno, el plan del gobierno se ve bien, pero la verdad es que le hace falta un impulso en conjunto con la parte empresarial para atender estas desigualdades. Porque el transporte público, porque los hospitales, porque las escuelas, porque los centros comunitarios tienen que llegar a todo Acapulco y no solamente a la parte turística, ¿no? Hay algo que mencionábamos hace un momento y fuera del aire, aquí Federico Taboada y yo, que era esta parte, ¿no? Que ya sería la segunda de un plan de reestructuración y un plan de recuperación para este espacio de la zona turística, que sería también incluir a la iniciativa privada. Como también desde tu punto de vista urbanístico, Federico, has visto que Acapulco puede llegar a tomar en cuenta también que se encuentra en una zona sísmica, ¿no? Que se encuentra también en una zona en donde no hay que dejar de lado esto, hay que tomar en cuenta que son diversos fenómenos con los cuales Guerrero tiene que tomar en cuenta para poder analizar, ¿no? Y para poder generar esta reconstrucción. Desde tu punto de vista urbanístico y como arquitecto, ¿cómo lo ves, Fede? Bueno, primero, las zonas mayor impactadas fueron las zonas más pobres porque para los pobres nunca hubo una política de vivienda. Entonces, ¿qué hizo la gente? Como hacen todos los lugares del mundo y en México, desde luego, si no hay una política de vivienda que los atienda, entonces ellos fueron a solucionar su problema de vivienda con sus propias manos. Fueron a construir la vivienda que ellos requieren. ¿En dónde? Pues en donde hubiera espacio, en donde hubiera territorio, en donde hubiera terreno, en donde más o menos hubiera servicios y estuviera bien ubicado. Esos fueron los criterios.
Pero entonces no importa si se asentaban en un lugar de riesgo o en un lugar donde no hubiera riesgo, donde hubiera electricidad, donde no hubiera agua y demás. Entonces, esa gente fue la mayor impactada en su vivienda, porque para ellos nunca hubo política de vivienda durante décadas. Creo que una parte muy importante que tiene que haber es que el gobierno tiene que hacer un plan de ordenamiento del territorio que garantice que el bien común está en el centro de toda esa política. ¿Por qué lo comento? Ayer hacía una comparación en mi Twitter, que ahí pueden observar, de algunas costas. Por ejemplo, comparaba la de Río de Janeiro con la de Acapulco. Bueno, en Río de Janeiro se respetaron los pasos de playa, se respetaron los accesos públicos a la playa, se respetaron las áreas verdes, las áreas de absorción, se hizo vivienda, se ordenó el territorio. Y en Acapulco no sucedió así. En Acapulco los accesos a la playa son privados. Las áreas verdes fueron ocupadas por hoteles. Las áreas de absorción fueron ocupadas por viviendas de lujo. Eso no puede suceder. Está muy bien que se piense que Acapulco es una zona turística. Es una zona turística, por cierto, no es la principal actividad. El principal ingreso que reciben en Acapulco son por remesas. No es el turismo. Está muy bien impulsar el turismo, pero tiene que hacerse con ordenamiento y priorizando el bien común. Porque si no, estos desastres van a venir cada vez más. Por ejemplo, el frente de playa que se respeta en Río de Janeiro es de 220 metros. En Acapulco es de 13. Sí, porque muchas veces pensamos eso, ¿no? Entre más cerca te encuentres un hotel de la playa, está Más mejor padre. porque buscas esa vista, Claro. ¿no? Pero ¿qué impactos también puede llegar a tener para este tipo de eventos, ¿no? Que tenemos como fenómenos Sí, de huracanes. Te sube el mar 15 centímetros y ya estás en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que hacer un plan de ordenamiento, se tiene que priorizar el bien común. Suena como muy cliché, pero no, o sea, a lo que me refiero es que no se puede priorizar el bien privado, no se pueden priorizar los hoteles, no se pueden priorizar los campos de golf, no se pueden priorizar los centros de convenciones, se tiene que priorizar las áreas públicas. Y después tenemos que ver cómo ordenamos a los hoteles, los comercios y demás. Eso como parte número 1. Y parte número 2, la parte empresarial es importantísima porque es, bueno, una inversión muy importante, pero ellos tienen que entender también que tienen que hacerlo con cierto ordenamiento y ciertos criterios, porque si no el desastre va a ser continuo. Si lo que estamos augurando en la cuestión por la crisis climática es que estos fenómenos cada vez van a ser más frecuentes y más potentes, tenemos que prepararnos para ello. Entonces, las áreas que deben ser verdes, no puede haber un hotel ahí. Las áreas de absorción no pueden tener ahí una vivienda de lujo, aunque sea de Luis Miguel o aunque sea de Juan Gabriel. Acapulco se creó turísticamente más o menos en los finales de los 50, principios de los 60, y desde el principio se construyó con esta idea, con la idea de potenciar el turismo. La cosa es que no hubo un orden. Y cada vez que pasan fenómenos así, vemos las consecuencias. Se tiene que incluir a la gente más pobre también. Porque en las zonas turísticas es lo que comentábamos. La gente va a trabajar a un hotel de 5 estrellas, pero saliendo de su turno va a su vivienda que está en zona de riesgo, que no tiene agua, que tiene electricidad intermitente, que está a 1 hora y media de su trabajo. Entonces, si va a haber un plan de ordenamiento, el cual tiene que crear el gobierno, porque es el único que puede priorizar el bien común, este plan de ordenamiento y el plan de reconstrucción no lo puede hacer el sector privado porque tiene intereses de por medio. Tiene que priorizar eso, que la gente tenga una mejor calidad de vida, que haya menos desigualdades. Y el sector privado es bienvenido. ¿Y cómo va a aportar? Va a aportar a partir de pagar predial, porque nos hemos dado cuenta que en Acapulco hay muchos hoteles y hay muchas viviendas de lujo que no pagan impuesto predial. Imagínate. O que no pagan impuesto hotelero. Entonces tenemos que ver cómo incluirlos económicamente, pero las reglas las tiene que poner el gobierno. ¿Para qué? Para que podamos financiar la construcción de vivienda para la gente más pobre en zonas seguras, la construcción de transporte público ordenado, eficiente y barato para que la gente lo pueda pagar. Y tenemos que priorizar también la construcción de servicios públicos. Agua, drenaje, alcantarillado, escuelas públicas, servicios de salud, etcétera, para que la desigualdad no sea tan grande. Mucho me temo que si volvemos a construir Acapulco tal cual está, porque hay mucha gente que me comentó en Twitter, bueno, pero los hoteles quedaron en muy buen estado, ninguno se cayó y sí, es verdad, qué bueno que se construyeron con muy buena calidad. ¿Qué es lo que decía el presidente, no? O sea, Sí. las estructuras están bien.
y que a partir de eso se puede regresar a la construcción. Exactamente. Reconstrucción. Sí, digamos que lo que tienen que hacer es una inversión, pero no es una inversión desde cero. Pero lo que sí tenemos que ver es, digo, más allá de que estén de pie, cuáles están en lugares donde deberían estar. Si vamos a proyectar los aumentos en el nivel del mar, pues cuáles están en riesgo y qué podemos hacer para atenuarlo. Porque lo que no podemos hacer es que si vamos a dejar que un hotel esté en una zona, pues ponga en riesgo a otras zonas, sobre todo donde vive la gente más pobre, ¿no? Sí, claro, conciencia social, ¿no? Sobre este tema. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte, claro. Federico, hablar sobre este tema del boom inmobiliario, ¿no? Como muchas veces también pensamos en este tipo de lugares turísticos, pues nos lleva a creer y a pensar que hay una forma de poder tener un departamento, de poder tener una casa, de poder, lo que decías, ¿no? Independientemente de que haya ya estas Airbnb. Casas, Airbnb, que hace un momento lo mencionaba, ¿no? Ya se están dando a conocer cómo estos datos han impactado en la economía. Cómo también está el boom inmobiliario de aquel lado y cómo puede afectar o puede ayudar también para una reconstrucción de Acapulco, en específico la zona turística. Bueno, muchísimo. Fíjate que digamos, el impulso inmobiliario que hay en Acapulco tiene que ver mucho con servicios de turismo, ¿no? Uno compra un departamento, tiene una casa y la renta para que la gente vaya y ocasionalmente el dueño va ahí, ¿no? Muchos, la mayor parte de los propietarios viven en Querétaro o viven en la Ciudad de México. Que está muy bien que lo hagan. Ahora, la cosa que ahí hay que ver es que la presión inmobiliaria que ha sufrido Acapulco ha ido desplazando a la gente más pobre hacia zonas periféricas. ¿Qué son estas zonas que no tienen los mejores servicios que debería haber? Cuando hablamos de la desigualdad en México, y esto es algo que me gustaría que el público lo tuviera muy presente. Cuando hablamos de desigualdad en México, solemos hablar de ingreso, ¿no? Oye, pues el presidente de tal empresa gana 10 o 12 veces más que la persona que menos gana. Oye, fíjate que las personas que viven en tal zona tienen mayor ingreso que las que viven en otras zonas. Oye, los hombres ganan mucho más que las mujeres. Todo esto es cierto. Ahora, no hemos visto la desigualdad que hay en el territorio. La gente más pobre tiene trayectos más largos que la gente que es más rica o que tiene mayores ingresos. La gente que es más pobre recibe agua de menos calidad que la gente que tiene mayores ingresos. La gente que es más pobre tiene acceso, pues, no tan próximo a servicios de salud, al contrario que lo hacen la gente de mayores ingresos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando se desplaza la gente a la periferia, la gente más pobre, pues no solamente es una cuestión de te voy a mover geográficamente, sino pues ahora en lugar de pasar una hora con tu familia, pues la vas a pasar en el transporte. Ahora resulta que si tú abres la llave y no sale agua, pues va a ser la normalidad en tu vivienda o que la electricidad va a fallar y demás. O si llegan este tipo de fenómenos. Entonces, la presión inmobiliaria en Acapulco es muy fuerte. Esa es, digamos, la respuesta concreta. Está desplazando a la gente más pobre. Y yo creo que el gobierno, tanto de Acapulco como de Guerrero, tendría que ponerle reglas a eso. Porque, digamos, hay muchos lugares del mundo donde se le pone pues un alto a, pues digamos, esos incentivos de acumular propiedades y empezar a rentarlas, ¿no? Airbnb, por ejemplo, le acaban de poner un freno tremendo en Nueva York. Les dijeron, ¿sabes qué? Pues tú estás poniendo en arrendamiento viviendas y esas viviendas ya no están accesibles para la gente que vive aquí en Nueva York, nuestra comunidad. Entonces, ¿sabes qué? Le vamos a poner reglas. A ver, Airbnb nació como una opción de rentar una habitación que tú tenías extra. Tú tienes tu depa de 2 recámaras, tú vives en una y tienes la posibilidad de rentar otra. Ahí se puede. Pero Airbnb empezó a rentar viviendas completas. Y entonces la oferta de vivienda que había en una zona, pues ya no existía. Sí. Eso elevó los precios como 20% en Nueva York. Bueno, en muchos lugares, lo vimos en la Ciudad de México, pero también en Acapulco. Entonces, el boom inmobiliario ha hecho que la oferta de vivienda sea cada vez menor, que los precios sean más altos, han desplazado a las personas más pobres a las zonas periféricas y hay que ponerle reglas a eso. Porque si no, lo que estaremos haciendo es que Acapulco sea una zona de personas que están haciendo negocio con el turismo a costa de la calidad de vida de la gente trabajadora y de la gente más pobre. Y eso no debemos permitirlo. Sí,
Sí, históricamente estamos rezagados también con la pobreza, ¿no? En esa zona, en Guerrero y en Oaxaca, y esto estamos viendo que es parte de lo que nos lleva. Para finalizar, Federico, hablar sobre entonces todo este tema que nos planteas es también hablar sobre una reconstrucción también sustentable, ¿no? Claro. Tener en cuenta, pues, esto básico que se necesita y también ya tomando en cuenta el turismo con lo que acaba de presentar hoy el presidente López Obrador. Sí, fíjate que hay un ejemplo muy padre que me gusta presentar, sobre todo porque es un ejemplo muy cercano, no te empiezo a hablar de Dinamarca y de Alemania y demás. Chile, Santiago de Chile, en 2011, en 2010, tuvo un sismo muy fuerte y después tuvo un problema también de tsunami. Ujú. Entonces Santiago tuvo un problema muy grande, ¿no? Santiago, una zona sísmica desde hace pues, muchísimo tiempo. Tienen una tradición de, digamos, manejo de riesgos muy importante. Es una cultura muy, muy avanzada en ese sentido. Tenemos mucho que aprenderles. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? No queremos que vuelva a suceder esto. Ujú. La presidenta era Michelle Bachelet. Ujú. Me acuerdo mucho del lema de Fuerza Chile. Pero básicamente lo que hicieron fue reconstruir, digamos, Santiago con una perspectiva no solo de atenuar los riesgos, sino de sustentabilidad, pero también de combate a la desigualdad. De nada nos va a servir que reconstruyamos Acapulco con una perspectiva ambiental y que los desastres no sean tan fuertes si seguimos con la desigualdad que existe, ¿no? Ujú. ¿Qué tenemos que hacer en Guerrero? Pues es esto justo que comentaba, ¿no? Tenemos que priorizar la inversión en servicios públicos, tenemos que fortalecer lo público en Guerrero, porque Guerrero además pues es una zona bastante pobre. ¿Chile qué hizo? Chile empezó a invertir muchísimo en vivienda, empezó a invertir muchísimo en servicios de salud y en transporte público, y empezaron a aumentar los salarios de la gente más pobre. Eso, pues casi 12 años después, hoy, lo que podemos ver es que los indicadores de Santiago es que la desigualdad se ha disminuido, que la esperanza de vida de la gente ha aumentado y que los riesgos que han tenido por sismos que han seguido continuando, tal vez no de esa magnitud, pues cada vez han sido menores. Ujú. Entonces yo creo que esa es la perspectiva que hay que hacer. El gobierno federal ha dado un buen paso hoy. El sector empresarial tiene que aportar. Y tiene que aportar en el sentido de que no necesariamente va a ser el principal beneficiado. Lo que me cuesta a mí mucho ver es que empresas transnacionales como son los hoteles de ciertas cadenas que están en todo el mundo, empiecen a pedir hoy que se les perdone el predial, que no paguen ciertos impuestos y demás. Y eso me parece que no abona la perspectiva de poder construir un tejido social pues, con mucho mayor cohesión en esa zona. Ujú. Pues muchísimas gracias, Federico, Gracias a ti, por Perla. estos comentarios que nos dejas aquí a toda la audiencia de Café y Noticias y para entender cómo puede avanzar también en la reconstrucción Acapulco y Guerrero. Muchísimas gracias por Gracias a ti. acompañarnos.